Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 17 del Tratado de Nazir. Estábamos viendo la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish a propósito de un Nazir que tomaba su Nezirut dentro de un cementerio. Decía, perdón. Entonces, la cuestión es si la Nezirut recae o si solamente son las leyes en las cuales está prohibido beber vino y cortarse el pelo, porque de todas formas está impuro, o si la Nezirut no recae del todo, y una vez que sale y se purifica, tiene que volver a recibir su Nezirut. Habíamos visto que la opinión de Mar Barrabashi, que decía, no, la discusión no está en si recae o no recae. Todo el mundo está de acuerdo en que recae. La cuestión es si hay que darle Malkut o no hay que darle Malkut. Muy bien, nos dice así la Gemara. Itibe, Rabbi Yohanan al Resh Lakish. Le preguntó Rabbi Yohanan al Resh Lakish sobre el mismo asunto. Dice, Mishen Nazar, Vehu Bebeta Kebarot. La persona que toma Nezirut, 30 días, y está dentro del cementerio. Afilo Ayasham Sheloshim Yom, incluso que se quedó ahí dentro 30 días, Enonim Lo Minaminyan. Esos días no le cuentan en sus días de Nezirut. Veno me vi Korbantuma, y no tiene que traer una ofrenda por haberse impurificado siendo Nazir. Ahora, la Gemara viene y puntualiza y dice, Korban, Hudelomaite. Es decir, la ofrenda es lo que no tiene que traer. A Milke, la que ale, pero recibir Malkut, sí que va a recibir Malkut. Ahora, ¿qué le va a responder la Gemara? Bedin hu delitne, en lo que el amishum de kabae, le mitne sefa, yatza, benichnas, olelo, mina minyan, umevi korban tuma. Entonces, por eso, Tana de Resha, Eno me vi Korban Tuma. Dice, en realidad, debería haber escrito lo que se le da Malkut. Pero, puesto que el final de la Mishnah, ¿qué nos dice? Que si salió y volvió a entrar, salió de su impureza y volvió, y después volvió a entrar al cementerio, y ahí le cuentan esos días en su Nezirut, y entonces tiene que traer una ofrenda por haber impurificado su Nezirut. Entonces, por eso en el principio de la Mishnah nos enseña en el mismo sentido, no menciona el Malkut, entonces tampoco en el principio de la Mishnah va a mencionar el Malkut, pero en realidad debería decirlo y por supuesto que recibe Malkut, es la opinión del Tanakama. Tashma, ven y escucha. En Ben Tame Shenazar Nazir Tahor Shenitma, ¿cuál es la diferencia entre una persona que está impura, que toma Nezirut sobre ella, a un Nazir que está puro, que se impurifica? Dice únicamente, Ela, Shetame Shenazar, que la persona impura que toma la Nezirut, Shevi Shelo Olelo, Benazir Tahor Shenitma, en Shevi Shelo Lo Minyaminian. Entonces dice, ¿la diferencia cuál es? Que la persona impura que se hace nazir el séptimo día de su purificación, es decir, el día en el cual hace la tevilá, ese día ya le cuenta como el primer día de Nezirut. Pero el nazir que está puro y se impurificó, el séptimo día no le cuenta. Le malkut, debe de Shabim, pero en cuanto a recibir malkut, recibir golpes, los dos son iguales. Amarle, le dijo Resh Lakish a Rabbi Yohanan, no lo leit galach ze shavim, debe de shavim. Dice, no, en cuanto a qué son iguales los dos, en cuanto al hecho de cortarse el pelo, que incluso el tamé, la persona impura que toma Nezirut, tiene la obligación de cortarse el pelo como una persona, como un nazir puro que se impurificó, incluso que no trae la ofrenda por la impureza. Abal, Leiña Malkut, continúa la Gemara preguntando, pero en cuanto al tema del Malkut, es decir, de recibir impureza por haber impurificado, de recibir golpes por haber impurificado su Nezirut, Mai, ¿cuál sería entonces la ley? ¿Desde lo que? ¿Desde no lo que? Es decir, el puro que se impurificó recibe Malkut porque es un lotase, pero el impuro que tomó Nezirut no recibe Malkut. Ahora, y si es así, Litneye, que la veraitá tendría que haberlo enseñado. Betacante Kamaire. Responde la Gemara y dice, la Mishnah está hablando en cuanto a cómo va a reparar ese nazir. No está hablando sobre el castigo que va a recibir, sino qué es lo que tiene que hacer para reparar. Bekilkule lo Kamaire, pero en lo que el kilkul, es decir, en el castigo que va a recibir, de eso no habla. Tashma, ven y escucha.
Mishayá también benazar. Una persona que está impura y se hace nazir. Asur legaleach velishtot yain. Tiene prohibido cortarse el pelo y beber vino. Veim gilach veshata yain benitma lemetim. Y si se cortó el pelo, bebió vino o se impurificó con un muerto, haré sofeg et arbaim. Recibe los 40 golpes de Malkut por haber hecho un lota hace. Tiyuvta. Entonces aquí finalmente concluye la Gemara y dice, realmente esta va en contra de la opinión de Resh Lakish y ya no tiene cómo responderle. Muy bien. Sabemos que una persona que entra al Bet HaMikdash estando impura, a propósito, sabiendo que está impura, tiene la prohibición de karet. Una persona que lo hace beshogeg por inadvertencia trae un korban, una ofrenda, ole beyoret, que va a depender del precio en función de la posibilidad de la persona. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que estar dentro del Harabait o del Bet HaMikdash para que tenga que traer esa ofrenda? Es el tiempo de una Ishtahavayá, nos dicen nuestros sabios. El tiempo que se tardaba en hacer la posternación. Ahora, ¿existe lo mismo con respecto al tema del Nazir? Vaya Raba, vino a preguntar Raba, Nazir, un Nazir, Behube Bet Akebarot, que está en el cementerio, en el momento en el que tomas un Nazirut, Mahu, ¿acaso Bae Shehiyah? ¿Acaso necesita estar un tiempo mínimo para que se llame que se impurificó? Le Malkut, para que reciba Malkut, ya vimos que recibía Malkut. Olo. Es decir, una vez que él está en el cementerio y dice, me voy a hacer Nazir, tiene que pasar un tiempo ahí para que ya diga, ahora va a recibir Malkut, o en el momento en el que lo dice ya es Hayab de Malkut. Ejírame, ¿cómo es esto? Y le más, si me vas a decir de hambre, lo tinzor, si me vas a decir que viene una persona y le advierte y le dice, oye, no tomes Nazirut. ¿Por qué? Porque estás en el cementerio, ven Azar, y aún así él tomó Nezirut. La Malí Sheya, ¿para qué necesito Sheya? Un tiempo que esté ahí. Ya lo hizo Bemezid. Are Nazir. Entonces, ¿sobre qué está hablando? Nazir, una persona que está puro y tomó su Nazirut y va a entrar ahora al Beta Kebarot. Maitama de lo Bae Sheya. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual no necesita estar un tiempo determinado? De Ka Matrebe. ¿Por qué? Porque le están advirtiendo. A Hanami, entonces aquí también, Ka Matrebe, le están advirtiendo a la persona que ya está dentro y le dicen, oye, no te hagas nazir, que estás en el cementerio. Ela, entonces, Rabba, ¿sobre qué está dudando? Que Gon Shenichnas Beshida Teva Umigdal. Es decir, la persona, el nazir, entró en el cementerio en un carruaje que está totalmente cerrado, en una caja, en un armario, algo que está totalmente herméticamente cerrado. No herméticamente, si no se moriría. Algo que está cerrado por abajo, no tiene la tumá, no puede pasar por ahí. Y viene Ubaja Veró, Ufará Me'ilad Maziba. Y vino el compañero y le abrió el suelo, y entonces todo el carruaje se llenó de impureza y él se impurificó. Ahora, ¿acaso Ki Gemirin Shehiyah Bebet Amigdash Abal Abrae Lo o Dilma Loshena? Entonces dice, ¿acaso vamos a enseñar cuando estudiamos la ley de permanecer estando impuro en el Bet HaMikdash? Dice aquí, es una alajá de Moshe Sinai, es una alajá que enseñó Moshe en Sinai. Y eso solamente lo enseñó, ese tiempo de permanecer, Sheiyah, solamente lo enseñó para el Bet HaMikdash, pero fuera del Bet HaMikdash no lo enseñó, no aplica esa ley, como por ejemplo en el cementerio aquí, o a lo mejor no, también se aplica de la misma manera, Teku. La Gemara queda en Teku, en duda, hasta que llegue Eliyahu Naví, Bezrat Hashem. Vaya Rab Ashi, vino a preguntar Rab Ashi. Nazar Vehu Bebeta Kebarot, la persona se hizo Nazir y está dentro del cementerio. Está un giluaj. Entonces, ¿acaso tiene que cortarse el pelo en el 7º día de su purificación? ¿O no? Dice, Kibae, ¿acaso vamos a decir Kibae que necesita Tiglahat, cortarse el pelo
tahor shenitma es únicamente la persona que está pura y que ahora se impurificó. Porque de Kametamel en Esdirute, porque él está impurificando su estado de Nazir. Abaltamesh Nazar, pero una persona que está impura y que ya, porque está ya en el cementerio y ahora se hace Nazir, que todavía no recayó y no empezó a contar los días de Nezirut. A lo mejor no tiene la obligación de cortarse el pelo cuando se purifica. O Dilmalo, lo Shena, o a lo mejor no hay diferencia. Tanto uno como el otro tienen que cortarse el pelo. Entonces, para responder, dice la Gemara, Tashma, ven y escucha. Mishenazar, la persona que se tomó Nezirut sobre sí y está VV Beta Kebarut, y está dentro del cementerio. Afilo Ayasham Sheloshim Yom, incluso que estuvo ahí 30 días, no le lo minaminyan, no le cuentan esos días. Veno me vi korban tuma y no tiene que traer un korban, una ofrenda por impurificar su Nezirut. La Gemara puntualiza, korban tuma hu de lo maite. El korban, la ofrenda es lo que no tiene que traer. Abalgiluje bae, pero cortarse el pelo, sí que tiene que traer, cortarse el pelo. Matam, la Gemara dice, no, ¿cuál es el motivo? Matam que amar. Dice, Mahatam no me vi korban tuma. ¿Cuál es el motivo por el cual no trae una ofrenda de tuma? Mishum de roba y giruje, porque ni siquiera tiene que cortarse el pelo. ¿Por qué? Porque la Torá unió las dos leyes del nazir y de cortarse el pelo con la ofrenda. Ahora dice, en Ben, Dashma, ven y escucha, otra vez. En Bentamé, Shenazar, Lenazir, Tahor, Shenitma, siempre repetimos los mismos argumentos. Es decir, trae un argumento, trae una pirja que se llama una oposición y vuelve a responder y siempre respondemos de la misma manera. Dice así. En Bentamé, Shenazar, Lenazir, Tahor, Shenitma, es decir, compara nuevamente la persona que está impura, que tomó la Nezirut, con una persona que es pura, con un Nazir que es puro, que se impurificó. ¿Cuál es la diferencia? Tamesh Shenazar, la persona impura que se hizo Nazir, Ashevi Shelo, o le lo minyan, el séptimo día le cuenta para la Nezirut. Benazir Tahor Shenitma, pero un Nazir puro que se impurificó, el Shevi Shelo le lo minyan, no le cuenta. Mailab, ¿acaso no es? Leit Galea. ¿Acaso no estamos hablando aquí que únicamente Dafka, le Gabello Mashevi, respecto al séptimo día, hay una diferencia entre ellos con respecto a la Tiglahat, al hecho de cortarse el pelo? Veze, Shavin, perdón, es solamente en cuanto al contar el día séptimo, pero en cuanto a cortarse el pelo, Shavin, los dos se cortan el pelo. La Gemara le dice lo. Le Malkut, Zebazé, Shavin. Es decir, en cuanto a que están igualados, en cuanto a que los dos reciben Malkut, pero en cuanto al corte del pelo no es lo mismo. Abaltiglahat Mai, pero con respecto al corte de pelo, ¿qué sería? Ze Megaleach, es decir, el Nazir que se impurificó se corta el pelo. Desde el que está impuro, que se hizo Nazir, no Megaleach, no se corta el pelo. Entonces dice, si es así, Lidneye, que lo enseñase en la Mishnah, Tana Shevi Shelo Vejol Mile, dice, responde la manera, dice, no, ya enseñó que el séptimo día de él incluye todas las leyes del séptimo día y todas las leyes de Nezirut. Tashma, ven y escucha. En li ela yeme tu mató. Sheno li lo mina miña. Yeme giluto menayin. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de impureza. Dice así. Estudiamos en una vereitá en cuanto al Nazir, que se impurificó con tzaraat. Recordemos que la tzaraat es una enfermedad que surgía en la persona y el Cohen tenía que verificarla. Y una vez que el Cohen certificaba que eso era tzaraat, ahí empezaba el proceso de purificación. Entonces teníamos un metzorá que estaba nisgar y un metzorá que está muhlat. ¿Sí? Lo vimos en algunas masechtot anteriores, vimos este concepto. El metzorá nisgar y el metzorá muhlat. El nisgar, ¿quién es? Es el que no se sabe todavía si es tzaraat o no, y entonces tiene que quedarse en su casa sin poder salir. Y el muhlat es el que el Cohen ya le dijo, esto es tzaraat. Y ahí empieza a purificarse. Entonces dice, un nazir que en medio de sus días de Nezirut le surgió Negatzarat. ¿Cuál es su ley con respecto a esa impureza? Es decir,
la única impureza que le está prohibida al nazir es la impureza del muerto, pero no la del zarat. Ahora, con respecto a cómo va a actuar con respecto a las ofrendas que tiene que traer del zarat, es sobre lo que está preguntando ahora la Gemara. En liela yemetu mató, shel nazir, es decir, pregunta la Gemara, esos días en los cuales está impuro el nazir, que se impuró con un muerto dentro de los días de su nazirut, esos son los que no le cuentan dentro de la cuenta de sus días de nazirut. Pero Yemeh Gilutó, Minain, pero los días de Gilutó, es decir, cuando ya es Mujlat, cuando ya el Cohen le dijo, esto es Zarat, y ahí va a tener que contar 7 días de purificación, ¿de dónde yo sé que esos días tampoco le cuentan? Entonces responde la Gemara y dice, Bebinhu, en realidad se aprende por un Calvajomer. Mayeme tu mató, si los días de impureza del Nazir, que se impurificó con un muerto, entonces Megaleach, Umevi Korban, cuando acaban esos días de impureza, se corta el pelo y además trae un Korban. Afieme Gilutó, entonces también los días de Halut, es decir, Mujlat, cuando él es Metzorah Mujlat, Megalea, Umevi Korban, también tiene que cortarse el pelo y traer una ofrenda. Umayeme tu mató, Enolim lo minamiñán. Entonces, de la misma manera, si los días de su impureza por un muerto no le cuentan dentro de los días de Nazir, Avieme Giluto. Entonces, estos días, cuando es Metzorah Mujlat, tampoco le deben contar. Enolim lo minamiñán. La Gemara rechaza y dice, lo, y mamar también me tu mató, Sheken me bate el bajen takotmin, le fijas Enolim lo minamiñán. Tomar y mejilutó, sheeno me batel etakotmim, le fija jolim lo minamiñán, hay una diferencia. Dice, los días de impureza, cuando el nazir se impurifica con un muerto, los días previos los pierde. Por eso no le cuentan los días de pureza. Porque los días anteriores se anulan y ahora va a tener que volver a empezar toda su nezirut. Pero un metzorá que es mujlat, no le anula sus días previos de nezirut. Entonces, vamos a decir que no. Por lo tanto, no le cuentan dentro de la cuenta de los 7 días. Muy bien. A Marta. Ahora, puesto que este argumento fue rechazado, entonces trae ahora otro argumento. Dice a Marta, Calva Homer, nuevamente. Humán Nazir Bekeber, si el Nazir que se encuentra en un cementerio, Shesearo Raúl Eid Galea, cuyo cabello después vas a tener que cortar, Enolim Lomina Minyan, y ahí los días en los que está en el cementerio no le cuentan en la cuenta de los días de Nezirut. Y en Mejilutó, Sheen Raúl Leit Galea, lo Kosheken, Olim Lomina Minyan. Es decir, los días en los que es Metzorah, Mujlat, que, que no se va a cortar el pelo. ¿Ves de Maré? Que no se va a cortar el pelo. ¿Acaso no con más razón no le van a contar esos días dentro de la cuenta de su Nezirut? Es decir, perdón, que sí se va a cortar el pelo. Es decir, se va a cortar el pelo antes de completar su periodo de Tzarat. Entonces no va a parecer como que es un Nazir. Entonces, con mucha más razón que esos días no le cuentan. Ahora vuelve la cámara y vuelve a preguntar. Mailab, Tiglahat, Tum'a. ¿Acaso no estamos hablando de que se va a cortar el pelo, el Nazir, el séptimo día de su purificación? Entonces, si es así, traemos una prueba para la Bereitá, Shetamesh Nazar, Hayab Betiglachat, que la persona impura que tomó Nezirut tiene que cortarse el pelo. La Gemara dice, lo Tiglachat Tahara. Es decir, ese corto de pelo que requiere el Nazir, cuando completa los días de su Nezirut en pureza, y no se aprende de aquí sobre el corte de pelo cuando estaba impuro. La Gemara trata otra vez de demostrar y dice, Ejinami mistabra. Es decir, parece lógico explicar así también, explicar la veraitá. De ahí Salkarata, si viniese a pensar, Tiglahat
tum'a yemejiluto milobae tiglachat. Es decir, ¿qué vamos a decir? Si vienes a pensar, tiglachat tum'a, es decir, este corte de pelo por la impureza del muerto, que viene al final de su periodo de purificación, eso es una dificultad, porque Yemejilutó, ¿acaso los días en los cuales fue Metzorá, Mujlat, Milobae Tiglajat, acaso no tiene que cortarse el pelo de su impureza? Haredin Ze, esto está claramente enseñado en la Torá. El Abadai, entonces seguro que la intención de la Beleitá, Hi al Tiglajat Tehorá, Shebesiyum Yemen Neziruto. Es decir, está refiriéndose al corte de pelo que hace estando puro al final de todo su periodo de Nezirut. Bien, la Gemara rechaza y dice lo. Nezirut, Tiglajat de Nezirut Katane. Es decir, ¿por qué? Porque está enseñado que es el corte de pelo por la impureza de su Nezirut, eso es lo que está enseñado. Tashma, ven y escucha. Betime Rosh Nizro. Dice el versículo que esos días, Vejiyamut Metalav, Befeta Pitom, Betime Rosh Nizro, está hablando sobre el Nazir que se impurificó por un muerto que se encontró de repente en el camino. Y dice, Betime Rosh Nizro, impurificó la cabeza de su Nezirut. Ahora, ¿qué quiere decir? Está hablando del pelo, la cabeza. Ahora, explica la verdad y dice, Betahor, Shenitmah, Hakatum Medaber, ¿de quién está hablando? De un Nazir puro, que ahora se impurificó. Y ahí dice, esos días, y Pelú, esos días los días que ya contó, los pierde, porque impurificó su Nezirut. Es decir, estamos hablando de un nazir que le pasaron varios días siendo nazir, que era un nazir puro antes de impurificarse. Que aprendemos de aquí. Barat Sear, es decir, él tiene que cortarse el pelo. Y tiene que traer la ofrenda por su impurificación, es decir, los pájaros. Ahora, por lo tanto, podemos aprender. Veliftor etanazir bakeber, sheenta una bara sear, babatziporim. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a excluir con esto que estamos diciendo del versículo, que ¿a quién excluimos? Al nazir, que hizo su nezirut estando en el cementerio, que él no tiene que traer, no tiene que cortarse el pelo, ni tampoco tiene que traer la ofrenda por su nezirut. Y entonces dice la Gemara, Valo de Barim Calvajomer. ¿Y acaso esto no es Calvajomer por razonamiento? Uma tahor shenitma, si un nazir estando puro que se impurificó, a pesar de que estaba puro antes, de todas formas tiene que cortarse el pelo y traer la ofrenda. Esa persona que estaba impura desde el principio, eh, que ya en el momento en el que hizo su nezirut, ya estaba impuro. Como por ejemplo, estamos viendo que estaba en el cementerio, que no va a estar puro antes de ello. Enodin sheyet aún abará sear sipurim. ¿Acaso no es lógico decir que él también va a tener que cortarse el pelo y traer su ofrenda? Talmud Lomar. Por eso viene el versículo y te dice, Vetime Rosh Nizro. Es decir, no dice aquel nazir que se encontró muerto se cortará el pelo, sino que dice impurificó su nezirut. ¿Sí? Entonces, Betimer Rosh Nizro parecería que está de más. ¿Qué nos viene a enseñar? Bemisha y Atahor, sobre aquella persona que estaba pura, Benitma ver y después se impurificó. Porque dice, e impurificó su nezirut. Si ya estaba impuro, no puede referirse a él. Entonces, ese es, Sheyeta una Barasear, ese es el que tiene que cortarse el pelo y traer la ofrenda. Beliftor et Nazir, entonces ese versículo viene a excluir al Nazir que estaba en el cementerio, Bakeber, y ahí tomó su Nezirut, Shema Mina, efectivamente, Shetamesh Nazar Patur, Mina Tiglachat, es decir, la persona que estaba ya impura por Tumat Met y tomó Nezirut, esa persona está exenta de cortarse el pelo al completar sus días de purificación por el muerto. Hasta aquí llega la página 17. Tenemos un excelente día.
Antes de la entrada de Shabbat Kodesh estudiaremos el siguiente Dadbet. Bezrat Hashem, Hizku Veimsu.